Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 5 y hoy principalmente queremos subrayar el versículo 11. Y así nos dice la palabra del Señor. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y canteros, y ellos le construyeron un palacio. Queridos amigos, este es el versículo que hoy nosotros queremos estudiar y queremos subrayar especialmente, el versículo que nos habla desde el versículo 6, que es la conquista de Jerusalén. Cuando nosotros estamos hablando de la conquista de Jerusalén, recordemos que los primeros versículos 1 y 2 afirmaban que todas las tribus fueron hasta David. Recordemos, esto en el versículo 3 dice que fueron los ancianos, decía el versículo 3. Sin embargo, aquí nosotros encontramos que dice, todos los ancianos de Israel fueron hasta el rey de Hebrón, y allí el rey David hizo una alianza con ellos ante Yahvé. Ellos entonces ungieron a David como rey de Israel. En cuanto que aquí nosotros en este otro versículo estamos mirando que David conquista ya Jerusalén. David va hasta los jebuseos que estaban en ese momento en Jerusalén, con su ejército mercenario. No nos olvidemos también de este aspecto, que David tenía un ejército mercenario. El rey y sus hombres se dirigieron a Jerusalén para atacar a los jebuseos que habitaban en aquella región. Solamente utiliza la palabra que David va con sus hombres, que sería el ejército mercenario que está con él. Posiblemente utilizado el canal de agua. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente en los cursos anteriores del famoso canal de Ezequías. Estamos entonces mirando este canal que mucho antes, ciertamente que aquí hablamos que era necesario o el canal, ¿verdad? Que era necesario para el regadío o para introducir el agua hasta Jerusalén, sobre todo para estos tiempos de guerra. Bueno, posiblemente entonces utilizan este canal del agua. David declarando aquel día dijo, para atacar a los jebuseos deben subir por el túnel. Este túnel entonces se referiría a este canal de agua y acabar con los ciegos y cojos que David aborrece. Se apropia de esta ciudad, es decir, se apropia de Jerusalén,
ciudad-estado, con su estructura y su religión, para administrar, y especialmente el aspecto también de su propia administración se va a poner ahora en Jerusalén. David dice que después lo va a convertir en su ciudad capital. David se instaló, dice enseguida, en la fortaleza a la que él le llamó Ciudad de David, y levantó construcciones a su alrededor desde el terraplén hacia adentro. El poder de David crecía cada vez más y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Hasta este momento nosotros habíamos hablado y habíamos dicho que todo lo que realiza David es gracias al accionar de Dios. Una característica esencial también dentro de los libros históricos, es que David, como cualquiera de los personajes que actúan dentro de estas narraciones, nos damos cuenta que están al servicio como instrumento. ¿Pero de quién? De Dios. Entonces los libros históricos siempre nos hablan que Dios es el principal. Dios es el que dirige la historia. Peñan de llano oyaposea oyapoina. Amaro vive oyapopeiten taro vive. En este caso, oyapoina a través de David. Ella llevamos tenondé, pero siempre es el plan de Dios. Es Dios el que maneja, es Dios el que se pone al frente, y en este caso David es un simple instrumento en manos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento.
máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este viernes 11 de abril y hoy le llamamos Viernes de Dolores, una semana antes del Viernes Santo. Yahuaruguataina lleva el tiempo de Cuaresma, nosotros iremos hasta el miércoles santo, bebé palaña de tiempo de Cuaresma, hañamoñe buenutajina el triduo pascual. Tiene que ser ese triduo que nos hace llegar a nuestra verdadera resurrección. Hoy nos acompaña nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. La palabra del Señor desde el libro de Jeremías, capítulo 20, del 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda deducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea la venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y así continúa, queridos amigos, Jeremías. Es perseguido, queridos amigos, porque Jeremías se le dice lo del profeta Shión. Shión en el sentido que los otros le dicen así, porque él está denunciando y está diciendo las faltas. ¿Y saben de quién, queridos amigos? Justamente el primer anillo del rey. Jeremías estaba en el trono, estaba como profeta del rey. Hoy hay otro lleva. Otro profeta, dice la rey y le quiere llevar por otros caminos. Y él denuncia, no, vea, iba ahí. Ustedes le están mandando al pueblo, a la gente, a pelear, y sin embargo ustedes, en la sombra, bajo el aire acondicionado, tranquilo, pero el pueblo está sufriendo y se está muriendo. Jeremías. Y por eso es que comienzan a maquinar contra Jeremías. Y comienzan, ¿verdad?, a pagarle al pueblo, a la gente, para que venga. Jeremías porque está metiendo el dedo en la llaga. Terror por todas partes. Denúncienlo a este profeta, porque nos está molestando. Sí, dicen estos que están vendidos, ¿verdad?, a los otros profetas. Sí, lo denunciaremos. Y hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Tal vez se lo pueda decir. Prevaleceremos sobre este profeta, sobre Jeremías, y nos tomaremos nuestra venganza. Queridos amigos, esto es lo que pasa cuando uno dice la verdad. Esto es lo que pasa lastimosamente, ¿verdad? Cuando uno insiste, busca, quiere dar a entender la palabra de Dios, la justicia, lo que tenemos que buscar. ¿Cuántas veces escuchamos a tantos sacerdotes, a tantos obispos, en Cacupé y donde sea, que nos llaman a vivir la verdad? Pero, queridos hermanos, pidamos esta gracia en este tiempo de Cuaresma, que sea un tiempo de verdadera conversión. Volvamos al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5. En este capítulo 5, David es rey de todo Israel. David que es consagrado ahora rey de todo Israel. Habíamos comenzado y habíamos dicho en el versículo 1 del capítulo 5, decía, todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le piden que él sea el rey. Ellos hasta le recuerdan, ¿verdad? Aquí estamos los de tu misma sangre. Ya antes, dice, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Interesante, ¿verdad? Esta expresión aquí. Ya cuando Saúl era rey de Israel, sin embargo, el que guiaba Israel, el que guiaba a la gente, el pastor del rebaño, eras tú, le dicen, ¿verdad? Se va toda la tribu. En el versículo posterior, sin embargo, en el tercero, dice, todos los ancianos de Israel, es casi como una repetición, pero insiste en que los ancianos de Israel, ¿verdad? El primero dice, todas las tribus de Israel que van hasta Hebrón. Después en el versículo 3 vuelve a insistir, pero desde otra perspectiva, los ancianos que se van al frente. Y bueno, y así entonces, después de que David es proclamado rey, ahora David comienza la conquista, porque el capítulo 5, como centro, nos va a presentar la conquista de Jerusalén, desde donde David impondrá, a través de su gobierno, a través de su monarquía, impondrá el reinado sobre todas las tribus de Israel. Nosotros ahora miramos este versículo 11. Hirán, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y canteros, y ellos le construyeron un palacio. Entonces, construyeron una casa para David. Esto demuestra que la fuerza de David o la influencia de David, la importancia de David sobre las demás tribus. Y no solamente las demás tribus, sino que también los vecinos incluso. Los reyes vecinos lo honran con los mejores artesanos y madera para construir un palacio. O sea que la influencia de David es grande. Quiere decir que a David, ellos, colocándolo como rey, como monarca, no se han equivocado. El autor sagrado nos quiere mostrar muy bien esto, porque su influencia está llegando más allá de Israel. Por eso es que Hirán, el rey de Tiro, envió entonces una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y canteros, y ellos le construyeron un palacio. La influencia de David sobre las otras naciones. Ahora, esta relación que nosotros encontramos aquí, el nombre de Hirán, rey de Tiro, también demuestra que David era más que un hombre de guerra. Sabía forjar importantes alianzas políticas también, además de la guerra. Quiere decir que era un hombre de relación. Se le está presentando a un David con capacidades de relacionarse con los demás. Y bueno, la veña de ella de que era bastante difícil, ¿verdad? Muchas tensiones. Ñora y no me, cuando hay diálogo, digamos de esta manera, entre ellos, entre las naciones, entre las otras poblaciones, casi siempre hemos encontrado en todos estos encuentros diálogos, pero más bien de guerra, ¿verdad? Diálogos de conflictos. Que este rey de Tiro, Hirán, envía nada más y nada menos que una embajada junto a David.
Bueno, ta Bejó ta David en Dave, Belleta Chupé, por ahí, queremos regalarle para su palacio, imagínense. Lleva entonces madera, llevan lo necesario para hacer esta relación con Hirán y con David, ¿verdad? El rey Hirán, el rey de Tiro, con David, que en este momento viene a ser ya el rey de Israel. Así que David sabía muy bien que las cosas engrandecen su reinado en la medida en que uno sabe tomar también políticas positivas. Todo líder político tenía que ser un líder piadoso, un líder que está en relación con el Señor y debería conocer algunas cosas importantes. En primer lugar, que es el Señor, que lo había establecido como rey sobre Israel. Añade ya el Samaguri en el versículo anterior, ¿verdad? En el versículo 10. Este es el primer elemento que el autor sagrado nos quiere mostrar y que nos quiere decir, ¿verdad? Que el poder de David crecía cada vez más y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Primer elemento que David guapa poner. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado,
y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En algunas iglesias cristianas, el inicio de la Semana Santa está indicado por el Viernes de Dolores, es decir, el viernes anterior al Domingo de Ramos. En muchas tradiciones, este día marca el inicio de las procesiones y celebraciones para conmemorar la Semana de la Pasión, así como se presentan los honores a la Virgen María de los Dolores, que representa el dolor que experimentó la Santa Virgen con la crucifixión y muerte de su Hijo Jesús. Este día también puede ser conocido como Viernes de Pasión.
Su fecha es variable, así como la de la Semana Santa. Está incluido en el tiempo de la quinta semana de la Cuaresma. Tanto las tradiciones cristianas católicas como las de las iglesias ortodoxas recuerdan la conmemoración de los dolores de Nuestra Señora con varias celebraciones, entre ellas la misa en secuencia del Stabat Mater. El Viernes de Dolores también es llamado como Viernes del Concilio. Antiguamente, la celebración de este día fue muy popular en los países católicos de Europa y de América, recordando también los sufrimientos de la Madre de Cristo a lo largo de la Semana Mayor. Actualmente, el Viernes de Dolores anterior al Domingo de Ramos no es una celebración universal de la Iglesia, ya que el Concilio del Vaticano II estableció que las solemnidades en el calendario litúrgico no deberían tener fiestas duplicadas en el año. Esto en relación a que la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se conmemoraba el 15 de septiembre. No obstante, la Santa Sede permite que en aquellas regiones donde exista gran devoción a los dolores de la Virgen María, la fiesta pueda continuar su celebración el viernes previo a la Semana Santa. Nuestra Señora de los Dolores es otra de las advocaciones de la Virgen María. En ella se honran los 7 dolores que la Santa Madre de Jesús experimentó en cuanto se completaba la promesa de la salvación con la pasión y muerte de Cristo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 11, que nos dice: Hirán, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera y cedro, carpinteros y canteros, y ellos le construyeron un palacio. Esta frase, queridos amigos, que nos está comentando el autor sagrado, hablando de Hirán, rey de Tiro, que le construye un palacio a David, nos está diciendo por una parte que David es un líder piadoso, pero que al mismo tiempo sabe muy bien de 3 cosas esenciales y fundamentales. Ya del versículo 10 decíamos que Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Y esto es lo primero. David sabía que el Señor lo había establecido como rey sobre Israel. Vean hoy. Es el Señor el que me ha establecido a mí como rey sobre todo Israel. Y David lo sabía, ¿verdad? Sabía muy bien que Dios lo había llamado y lo había propuesto como rey. David al mismo tiempo acepta este gran desafío y entonces él reconoce y sabe que Dios lo estableció como rey. Un segundo elemento, el hecho de que David también obedece, el hecho que siempre se le presenta en estos libros, principalmente a un David muy obediente, a un David siempre escuchando la voz de Dios. Ahora vamos a las cosas siempre oporando una llamada a la peña de Yarabe. Hoy cuando añan de Yarabe llevan para la Japona, así es que Dios le va enseñando y Dios le va mostrando el camino que él deberá asumir como rey. Tendo taisha no lleva. Va el añan de Yara hoy potá, va el añan de Yara hoy cuando ashehina, hamba el asheja eta ishubea lleva. Porque aquí también nosotros sabemos que David también se podría tranquilamente, como Saúl en un momento, se opone, ¿verdad? Se opone a la voz de Dios. Oye, posea. Seguramente que a Saúl le subió los humos, ya ella lleva, le subió los humos. Pues llegan a la rey, llegan a ver copea, estase plata, naicotea, a ver, a naicotea, a peñan de Yarare. Tal vez así directamente no lo decían, pero en el fondo, sus actitudes
que también nosotros tenemos, ¿verdad? Actitudes muchas veces que van contra ese querer de Dios, contra la voluntad de Dios. Ama esa actitud de sobrador, de orgulloso, de autosuficiente. Si hay papa hoy, si hay tasa plata, si hay coteña a ver, si hay potala, si hay por ser, la oye ya pone acá tutela, sea. Entonces ya no hay un diálogo. Primero luego ya no va a haber un diálogo directamente con el que te puso en ese lugar, que es Dios. De ahí por ahí hay mala diálogo. Porque llegó a la gente hoy la ya poa cueco amba a gente hoy porque la lleva le trío y así entonces ya pongo amba y nada y me go eso es lo que pasa. Sin embargo, aquí el segundo elemento es saber, y David lo sabía, que es el Señor quien lo había exaltado. Y por eso dice, Yahvé Sebaot estaba con él. El hecho de que el rey Hirán, rey de Tiro, le regale, envíe maderas y envíe sobre todo carpinteros y canteros para construir el Jejal, sí, podemos decir templo y palacio, el Jejal, porque eso quiere decir, en hebreo, Jejal quiere decir templo y quiere decir palacio. Vienen para construirle, le regalan. Hablan de regalo por asumir el nuevo reino, ¿entiendes? Por ser el rey ahora sobre todo Israel. Hiram, rey de Tiro. Pero también el tercer elemento, queridos amigos, esencial y fundamental, y que se subraya bastante, y es un sobresaltado especial en el caso del personaje de David, es que el bien que él debe hacer no es el bien para sí mismo, sino que es el bien para el pueblo. Casi siempre se presenta al rey de Israel como un pastor, ¿verdad? Es el pastor que apacienta a su rebaño. Continuamente el pastor que apacienta a su rebaño. El pastor que está al servicio, el pastor que está al frente, el pastor que lleva adelante una comunidad, el pastor que venda a las ovejas heridas, el pastor que cura al rebaño que está enfermo. Aumíagina entonces como expresiones, no solamente aquí en este lugar, sino que sobre todo tenemos en toda la Biblia, ¿verdad? Y casi todos los profetas nos presentan de esta manera. David Upea es el pastor que se preocupa de su pueblo. Monda atura a oje caje la acuera hoy potante. Para su grupito, para que amoya por la negocio, y peor todavía, con los bienes que no le pertenecen, porque esos bienes que uno tiene, aceite y puya, y todo, o sea, todo lo que es el bien del pueblo y de la gente, es justamente de la gente, ¿entiendes? El tercer elemento y que David lo tiene muy, muy, muy en cuenta, es el bien de su pueblo Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El rumor que recorría las calles de Cracovia era la comidilla en los banquetes de los nobles y motivo de censura en las conversaciones del clero, pero nadie se atrevía a levantar la voz y condenar la reprobable conducta del impetuoso rey Boleslao II, quien con la desfachatez del caso exhibía a la hermosa Cristina, que era la esposa del desterrado
Miecislao, señor del Palatinado de Sirad, a la que había intentado seducir con joyas, regalos suntuosos y con la promesa de que la haría reina, y como ella se negara tajantemente, la raptó e instaló en su propio palacio. La obligó a comparecer en las fiestas de la corte, la incluyó en sus partidas de caza y compartía con ella el lecho en una alcoba cercana a la recámara real en donde dormía su consorte oficial. Cuando el obispo Estanislao, la figura eclesial más prominente, amada y respetada de Polonia, se enteró de la situación, irrumpió en el salón del trono, encaró a Boleslao II y delante de su consejo de ministros le recriminó su conducta porque su ejemplo pervertía a los súbditos y lo conminó a volver al camino recto so pena de excomunión. Sin esperar respuesta, el obispo Estanislao salió discretamente, mientras el rey, recuperado de su sorpresa inicial, le lanzó una andanada de invectivas, lo tildó de traidor y de manera desafiante hizo, desde ese momento, mayor ostentación de su relación adúltera. Estanislao, nacido en Cepanou, Polonia, el 26 de julio de 1030, pertenecía a una familia noble en cuyo seno fue formado dentro de los más rigurosos preceptos católicos que forjaron su personalidad devota, piadosa, misericordiosa y con una evidente inclinación a servir a los pobres que en su casa eran acogidos y atendidos por él a pesar de su corta edad. Estas cualidades fueron determinantes en su educación, que comenzó en Cracovia y luego continuó en la Universidad de Lieja, en donde adelantó su especialización en filosofía a pesar de su corta edad y estuvo en contacto con los maestros de Chartres y París, entre ellos el famoso Abelardo, que propugnaban por un combativo renacimiento religioso como contraparte de un sector de la Iglesia que disfrutaba del poder temporal y exhibía sin pudor una dañina laxitud moral que había alejado a los feligreses de los templos. Con este bagaje cultural y religioso, claro, retornó a Polonia y en Cracovia el obispo Lamberto Sula lo ordenó sacerdote, lo nombró canónigo de la catedral y le encargó parte de la administración de su diócesis. Al morir el titular de esta prelatura en 1702, Estanislao fue nombrado en su reemplazo por aclamación del pueblo con el respaldo del Papa Alejandro II. Desde ese momento, Estanislao comenzó una profunda reforma estructural del obispado que incluyó la enmienda de los díscolos clérigos que actuaban como ruedas sueltas, abrió las arcas de la diócesis para socorrer a los más desvalidos, fundó monasterios, construyó iglesias y se convirtió en la conciencia moral de la corte polaca a la que censuraba su vida disipada. Y obvio, ni siquiera el rey Boleslao II escapó de sus admoniciones, a las que le fue elevando el tono en la medida en que el monarca excedía los límites de sus atributos, transgredía los preceptos morales y saltaba de cama en cama, hasta que el rapto de la bella Cristina rebosó la copa y entonces el obispo San Estanislao, después de amonestarlo severamente y ante la contumacia de su conducta, lo excomulgó. Al sentirse humillado porque el prelado no le permitió la entrada a la catedral, Boleslao decidió quitarlo de en medio y para cumplir su cometido fue hasta la iglesia de San Miguel en las afueras de Cracovia, en donde San Estanislao celebraba una Eucaristía el 11 de abril del año 1079. Pero como sus esbirros se sintieron atemorizados y se negaron a ejecutar su orden, el mismo Boleslao II llegó espada en mano al altar y de un mandoble le partió el cráneo. Arrastró su cadáver hasta el atrio, lo hizo descuartizar y ordenó que los despojos de San Estanislao fueran dejados a la intemperie, de donde los rescataron unos piadosos feligreses que los enterraron en una cripta de la misma iglesia. Fue canonizado por el Papa Inocencio IV en el año 1253. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Estanislao que nos dé la suficiente valentía para corregir a los descarriados de la fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, el versículo 11. Y nos dice, Hirán, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y canteros. Y ellos le construyeron un palacio. Y Monaco expresión que lleva. Y ya dijimos que nos va enseñando cuál es la enseñanza principal en este caso de este versículo 11, ¿verdad? Con el versículo 12 que van muy juntos. Primero, el hecho de construirle una casa.
el hecho de que David ahora recibe este regalo del rey Hirán, rey de Tiro, quiere decir que él tiene influencia ya. Este versículo que nos va a enseñar dentro del contexto general. Y nos está enseñando que la influencia positiva de David, el hecho de saber manejar, incluso insistíamos y subrayamos sobre las relaciones, relaciones internacionales. Con las relaciones internas, del interior, relaciones que van a favor de la gente, del pueblo. A mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos muchas peleas, ya intestinas, va a decir la intestina, que sigue por dentro, ñande hoy, lleva. En estos días, lastimosamente, ¿verdad? Así gente que es encarcelada, como siempre, ñande con de repente salta por ahí alguno, por A o por B motivo, de repente salta, ¿verdad? De personas que son encarceladas, pero injustamente, injustamente. Me hace recordar uno de los casos ahí hacia el Guairá, ¿verdad? La famosa mina de oro, el Paso Yobay. Ahí que están destruyendo, ¿verdad? El ambiente, en realidad están destruyendo con toda esta cuestión de el mercurio, etcétera, y muchas otras cosas. Y ahí yo escuchaba a un campesino que por fin levantó la voz. Catequista, persona muy entregada a su comunidad, persona que incluso estaba al frente de las familias, que son familias pobres, sencillas, que se dedicaban a la hierba, todas esas cosas. Pero después, de repente, cuando comienzan a alzar la voz, y estas son gente, y yo sé eso porque muchas personas también me han hablado, yo, padre, he invertido, algunos he invertido $1 millón, padre, visité hoy, y todo con un grupo, ¿verdad? Un grupo que esto y aquello, y entonces, cuando corre mucha plata, entonces, ya yo voy a cuánto mía, ministro ante oye yo, ya yo voy al que sea, al que fuere necesario, ya yo voy ante lo que te haga. Y entonces, queridos amigos, cuando levantamos la voz y cuando pedimos justicia, ahí decía justamente sobre el famoso Laudato Si del Papa Francisco, que habla sobre el ambiente, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, esta gente sabe muy bien, ¿verdad? Y está bien formada, son catequistas o lo que sea. Y incluso, no es que oñe india o ellos piensan que podría ser esto o que podría ser aquello, ¿verdad? Entonces existen todos los documentos, ¿verdad? El asunto es que ¿quién publica después? ¿Qué medio de comunicación está detrás de eso? ¿Qué medio de comunicación le está salvando a eso? Ahora, si tocas el interés de alguien poderoso, ya digo ya poderoso, que en realidad no tiene nada de poderoso, porque lo que es un bandido, ¿verdad? El que está haciendo esas cosas. Entonces enseguida, todos los medios, nambre hoy, sea contra el gobierno, sea contra quien, porque tocaron sus propios intereses y tiene la posibilidad de hacer barullo, ¿entiendes? Pero alguien que no hace falta ni hacer mucho ruido, porque los papeles te cantan y la realidad te demuestra que es cierto lo que está sucediendo. Entonces, nadie se mueve. Yo incluso ahí he mandado así algunos documentos, etcétera, y no mandé solamente así a los que estaban directamente al comisario, a la policía, etcétera, a los que están encargados de eso. Incluso al ministro le mandé, ¿verdad? Le mandé a la calle. Ni no penay, ni no mañana, de cuello leva. En fin. O el famoso te dejan visto, lleva. Pero pues, nada. Ya está. Cada uno que más o menos sálvese quien pueda ir. Entonces, estamos totalmente haciendo lo contrario de lo que hoy, en este versículo tan sencillo, sin embargo, porque aquí incluso Hirán, rey de Tiro, envía una embajada a David, ¿pero por qué? Y porque justamente su política, su relacionamiento, daba
de qué hablar positivamente. Esta es una persona que necesita tener un lugar donde poner una mógina y Kirán dice, no, este tipo va a ayudar mucho al bien, ya es al bien de la región. Entonces él envía una embajada, le envía ahí madera, le envía carpinteros, canteros, para construirle un lugar de gobierno. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros próximamente con años importantes en el año Mindu, Ponaña, Hendú, Yesha. Siempre habíamos dicho en nuestras reflexiones que estos libros históricos son libros políticos ya en de Schubert. Pero cuando decimos políticos directamente estamos hablando que hay que mirar las actitudes, porque estas son las actitudes para quien está al frente, para los políticos. Petendo tao y ajina peñané nos debe. Porque con ajina, valores y principios, actitudes que tenemos que tener en práctica, tenemos que tener ahí a la mano para poder regir un pueblo y una nación. Me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.